Bueno, yo les cuento que mi percepción del Congreso de APA, como algunos de los expositores anteriores mencionaba, es que es un congreso lleno de una serie de representaciones en las que se ha diluido los grandes temas de los grandes trastornos. Para entrar a una conferencia de esquizofrenia uno debería pagar un chorro de plata. APA se convirtió más o menos en una unidad de negocios, hay un CEO y estos manejan toda esta parte de la educación continua y la recertificación como un negocio importante. Yo vi mucha diversidad, mucha inclusión de manera muy afortunada, eso fue querido, también un interés especial en historia. Eso yo creo que debería ser uno de estos temas que podamos rescatar en la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, básicamente historia de la psiquiatría. Y creo que podemos construir muchas cosas al respecto. Ayer hablaba con una colega de Cali y hablábamos sobre Carlos León, sobre los desarrollos en salud mental pública y las publicaciones de esquizofrenia del doctor León querido, y cómo eso se ha ido desarrollando hasta estos nuevos modelos tan interesantes que nos están ofreciendo en Cali. Sobre psicofarmacología, lo puntual, y creo que el gran protagonista de este evento fue esquetamina. Este es un nuevo actor que llega como a patear un poco la mesa y básicamente encontramos grandes pasiones, muchos entusiastas, otros más bien como replegaditos y con mucho temor, porque es un medicamento que definitivamente va a cambiar algunas cosas por lo menos a corto plazo. Yo me propongo una agenda que es más bien corta, creo que voy a dinamizar algunos temas en virtud de que muchos de mis compañeros conferencistas ya los tocaron, y comenzaré hablando sobre los antipsicóticos de larga duración. En Estados Unidos básicamente hay un volcamiento de los antipsicóticos en este tipo de presentaciones. Tenemos 8 moléculas disponibles en el mercado americano y estas dos, esta risperidona de un mes y Aristada, son las dos novedades de que trajeron para este evento. Aristada es la Lauroxil de aripiprazol, es una prodroga y básicamente sobre una matriz grasa se enclava una molécula modificada de aripiprazol que después de pasar por las estereasas del plasma y otra serie de pasos enzimáticos termina en aripiprazol común y corriente en niveles séricos estables. Ese mecanismo hace que este medicamento llegue a ser versátil. Usted puede utilizar cualquiera de estas 4 presentaciones un mes, mes y medio o 2 meses, y esto le da un rango de maniobra con los niveles séricos que usted desee con su paciente. La novedad para este año es que utilizaron esta ampolla que se llama de inicio. Esta reemplaza básicamente los 21 días de la suplementación oral que tenía este medicamento. Luego tenemos Perseris, que es la risperidona de un mes, es una risperidona inyectable de manera subcutánea, básicamente con una tecnología de un videopolímero nuevo. Se inyecta periumbilical, se forma una suerte de pasta que hace las veces de un reservorio que va biodegradando risperidona ya después de la 6ª hora, es decir, esto no necesita dosis de inicio. El evento adverso pues, más frecuente será el dolor ahí en el sitio de inyección, que parece que es importante, pero bueno, hay una risperidona de un mes. Tenemos a caripraxina. Básicamente hay 3 agonistas parciales en el mercado de Estados Unidos: caripraxina, brexpiprazol y aripiprazol. Caripraxina tiene dos particularidades importantes. La primera es que tiene una mayor afinidad sobre el receptor D3 y este parece tener no solo una buena eficacia antipsicótica, sino que se relaciona con los síntomas negativos de esquizofrenia. Eso es importante. Los resultados de los ensayos clínicos aún son parciales, sin embargo, parece que podrá haber una línea importante de tratamiento en ese aspecto. También tiene unos metabolitos largos. FDA les pidió caracterizar esos metabolitos. El año pasado sacan los resultados de dimetilcaripraxina y metilcaripraxina y básicamente se encuentran que duran casi una semana. Eso implicaría que usted tiene que hacer un lavado del medicamento un poco más prolongado, y aquellos pacientes que suspendan el medicamento tendrán recaídas un poco más dilatadas.
Este es el medicamento que más produce acaticia de los tres. Es bastante curioso porque es más nuevo que aripiprazol. Brexpiprazol es un antipsicótico agonista parcial de los receptores D2 que tiene una menor actividad intrínseca. Eso se traduce en una disminución de la probabilidad de aparición de acaticia. Básicamente también tiene una enorme afinidad por los receptores de serotonina y eso se relaciona con su eficacia como coadyuvante en los tratamientos para depresión refractaria al tratamiento, resistente al tratamiento. Tiene un buen perfil metabólico y es el que menos causa acaticia. Lurasidona. Este es un antipsicótico atípico que lleva ya varios años en el mercado americano. Se parece en alguna medida a risperidona, a quetiapina en su mecanismo de acción, pero tiene una preferencia por los receptores 5-HT7. Conocemos de este receptor que se asocia a una modulación del glutamato y tendrá que ver con cognición y con efectos sobre los síntomas afectivos. Tiene un muy buen perfil sobre los parámetros metabólicos y FDA pues ya tiene unas aprobaciones y ya hay alguna evidencia en población de niños y adolescentes. Acenapina transdérmica. Acenapina salió del mercado colombiano hace un par de años, creo. Parece ser que siempre tuvo una buena absorción tópica. Yo nunca toqué una tableta de acenapina, pero parece ser que eso sí se absorbía de a poquitos así. Aprovecharon esa propiedad, se la enchutaron a un parche y hay un ensayo clínico grande de más de 600 pacientes que acreditan que este es un medicamento que es eficaz y que tiene un buen perfil de tolerabilidad. Se puede aplicar el parche una vez al día y realmente parece una de las novedades que van a llegar próximamente. Samidorfano es un antagonista de los receptores opioides. Este tipo de moléculas cayó en desgracia porque no mostró eficacia en el tratamiento de los trastornos por uso de alcohol, tampoco en depresión, pero en conjunto con la olanzapina parece disminuir la probabilidad de que los pacientes aumenten de peso, esto en una población que está en altísimo riesgo cardiometabólico. Ya hay algunos trámites en FDA al respecto. Lumateperona, el conocido IT-007. Este es un antipsicótico que está a punto de salir al mercado en noviembre del 2018. Ya están los estudios en FDA de eficacia y de prevención de recaídas para su aprobación. Es un medicamento de diseño y básicamente se recogen todas aquellas mejores cosas en términos de mecanismos de acción para producir un producto con un muy buen perfil de seguridad y con unas particularidades como una enorme afinidad por los receptores de serotonina 5-HT2A. Eso se traduce en una disminución de la probabilidad de efectos extrapiramidales. Además, tiene una bajísima afinidad por los receptores D2, sigue siendo un antagonista de D2, pero tiene un buen perfil de eficacia. Tenemos también que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina desde dosis baja y eso de alguna manera pues eso se relaciona con su capacidad como antidepresivo. Tiene estudios ya en desarrollo de depresión bipolar. Esto es una novedad, realmente esto está un poquito en desarrollo temprano. Este sería el primer antipsicótico para esquizofrenia que no se mete directamente con los receptores D2 en la vía mesolímbica. Este es un antagonista de los receptores TAR, que son receptores de trazas de amina. Esta es una línea de investigación de una serie de receptores acoplados a proteína G que cayó en desuso hace más o menos 10 o 15 años. La rescatan y se dieron cuenta que este tipo de receptores modula de manera indirecta la neurotransmisión dopaminérgica. Y esto no solo se traduce en eficacia antipsicótica, sino en un mejor perfil de efectos secundarios. Aquí ya hay unos ensayos fase 2 y hay alguna esperanza en que esto pueda convertirse en una novedad. Tenemos a pimavanserina. Este es un antipsicótico que tiene una indicación precisa para la psicosis en la enfermedad de Parkinson. Básicamente este es un agonista inverso de los receptores 5-HT2A y antagonista de los 2E. La psicosis en la enfermedad de Parkinson es frecuente, más de la mitad de los pacientes la tienen, comienza incluso antes de los síntomas motores y cada vez que hay psicosis en la enfermedad de Parkinson los desenlaces se van oscureciendo. Hay ya un ensayo clínico para esquizofrenia y veremos cómo corre más adelante también.
Finalmente, en el capítulo de psicosis aparecen este par de moléculas, que son moléculas para el tratamiento de la discinesia tardía. Deutetrabenazina y valbenazina son antagonistas de los inhibidores del transportador de vesículas monoaminérgico, y esto produce un tono más fisiológico de las vías que han sido disruptivas en los pacientes que tienen discinesia tardía. Son medicamentos caros, la tasa de respuesta es como del 30%, y una vez se retira el medicamento los pacientes tienen recaídas. Bueno, vamos como bien de tiempo, entonces les voy a hablar un poco sobre medicina de precisión. Hace un par de meses el Rosario trajo el gurú de la medicina de precisión a hablarnos, a mostrarnos cómo este tipo de desarrollos tal vez sean el futuro más próximo para optimizar nuestros tratamientos. Psiquiatría no está ajena a esta tendencia. Hay hay muchos datos sobre farmacogenética, pero la advertencia es que hay muchos sesgos. Atrás de estos hay mucho interés económico y básicamente hay unos datos que son más bien modestos sobre cosas que ya están descritas, por ejemplo, la presencia del alelo 1502 del antígeno leucocitario humano. Es un marcador que ya ha sido descrito desde hace mucho tiempo en eventos adversos dermatológicos de los antiepilépticos, no solo con carbamazepina, sino con otras moléculas. Los niveles séricos de los medicamentos se asocian más a seguridad que a eficacia. Realmente no han sido buenos marcadores para decidir si subimos o bajamos los medicamentos para tener mejores respuestas. Y básicamente la clínica, en este sentido, sigue siendo el punto central. Una buena historia clínica parece tener que ver con mejores respuestas en este aspecto. Esta es una historia que la doctora Otero ya nos fue adelantando. Esta es una historia como de superación, como no sé qué buena telenovela hay ahora, como un buen capítulo de Tubos Estéreo, La Rosa de Guadalupe, no sé. Pero aquí vemos cómo se ha aprovechado un cuerpo de trabajo que parecía derroído. Sobre inflamación y depresión tenemos muchos datos muy consistentes. Hay caracterizaciones en poblaciones en las que se sabe que las interleuquinas 1, 7 y 10 están elevadas, así como el factor de necrosis tumoral. Eso se relaciona con cambios en la barrera hematoencefálica que de alguna manera interferirán en la concentración de los medicamentos en el sistema nervioso central. Hay muchas vías ya descritas, varias enzimas que tienen que ver con inflamación y con estrés oxidativos que han sido también caracterizadas como alteradas en pacientes depresivos con inflamación. También se conoce que el circuito de recompensa tiene cambios y que la dopamina tiene un bucle que es distinto, y eso se relaciona con la anedonia, como muy bien nos contaba la doctora Otero. Eso se relaciona además con la enorme asociación epidemiológica que hay entre los trastornos depresivos y el riesgo cardiovascular. Los pacientes con depresión se infartan más y tienen menos expectativa de vida. O sea, está como todo el panorama abierto. Pulularon una serie de ensayos clínicos con antiinflamatorios en pacientes depresivos y se armó toda la teoría inflamatoria de la depresión. Sin embargo, solo el 25 al 30% de los pacientes depresivos tienen cambios inflamatorios. Y al día de hoy la evidencia nos dice que la depresión no es una enfermedad inflamatoria. Y eso empezaron a aparecer una serie de papers, lágrimas por aquí y por allá, unas cosas muy nostálgicas, porque fue una línea de investigación muy fuerte y parecía que se había caído. Ahí aparecen visionarios que tal vez ya la tenían clara desde entonces, como Trivedi, y básicamente observan el vaso un poco más lleno. Aprovechan este 25% de 450 millones de depresivos que hay en el mundo y dicen, oiga, esta es una población interesante y siempre es grande. Y corren unas pruebas o se suman datos para ver si se puede clínicamente conocer si hay un subtipo de pacientes depresivos con inflamación. Y resulta que sí, y yo creo que esto concuerda también con la clínica que hemos observado. Estos pacientes con marcadores inflamatorios elevados y depresión tienen predominio de anedonia, disminución de energía
y cambios en los síntomas vegetativos de la depresión, sueño y vigilia. Entonces, claro, se abre un panorama importante, porque si usted puede identificar a estos pacientes, corre una PCR, observa que están inflamados, tal vez usted podrá hacer una caracterización de estos pacientes y de manera muy precisa llegar a medicamentos que modifiquen dopamina, que será el neurotransmisor protagonista en estos pacientes. Así se empieza a discurrir a través de la teoría inflamatoria de la depresión una serie de enclave con depresión e inflamación. Los pacientes con altos niveles inflamatorios podrían ser detectados y uno podría personalizar el tratamiento. Tenemos entonces que hay moléculas que se desempeñarían mejor como un propión o como aquellas que sean, como las que conocemos que son activadoras. En estos días con los residentes discutíamos sobre inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, y quien hacía la ponencia de muy buena manera decía: oiga, fluoxetina es un antagonista de los receptores 5-HT2C y eso se asocia con la salida de noradrenalina y dopamina de la corteza prefrontal. Eso es lo que confiere las actividades activadoras de este medicamento y va en concordancia con este tipo de teorías. Todavía faltan algunos desarrollos y yo creo que en algunos años tendremos tal vez unos marcadores biológicos más fiables que la PCR. Se están trabajando sobre todo en interleuquina 17 y bueno, estamos a la expectativa de esto. Esto también es curiosito, eso es una propuesta de Nemerov. Básicamente el hombre quiere usar células madre en infusión en pacientes depresivos con marcadores de inflamación. De esto hay alguna plausibilidad biológica, hay unos ensayos en asiáticos que parece que han dado alguna respuesta, pero esto simplemente es una propuesta y me pareció curioso. Aquí entramos al pabellón de los quemados. Estas moléculas no lo lograron. Omega 3 no lo logró en depresión. También Caladril para buprenorfina y samidorfano le negaron la aprobación en febrero de este año para depresión. Dasotralina tampoco lo pudo hacer. Sulfaplata, dasotralina. Y Rapastidel, este campeón, tampoco lo logró. Básicamente era una gran esperanza porque modulaba glutamato, y aquí hay una serie de esfuerzos importantes y que la fuerza te acompañe. Bueno, sobre cannabis terapéutico, lo que sabemos es que hay atrás un negocio de billones, 1.6 billones anuales atrás de este mercado. Eso está acompañado de un quilombo regulatorio en Estados Unidos. Las normas son contradictorias y hay una serie de situaciones que son en veces ridículas con respecto a eso. Bueno, por tiempo no vamos a hablar mucho de eso, pero básicamente cuando se revisa la literatura, los ensayos de calidad que existen al respecto más bien son bastante modestos. Esta revisión también la corrió el doctor Juan Esteban Rosales con nosotros y encontramos lo mismo. Hay indicaciones para uso de cannabis médico en dolor crónico, dolor neuropático, espasticidad asociada a esclerosis múltiple y cannabidiol, aprobado para 2 epilepsias infantiles. Una de esas creo que es el síndrome de Dravet. Los NNT son más bien modestos también, de 24. Uno tiene que tratar 24 pacientes para obtener una respuesta y eso realmente clínicamente no es tan sostenible. Sin embargo, cuando empezamos a buscar la evidencia que hay en trastornos de salud mental, encontramos que la cosa está peor. En depresión, trastorno bipolar, ansiedad y estrés postraumático, lo nuevo son estudios observacionales en los que ningún paciente se mejoraba y en algunos había empeoramiento de los síntomas. Eso es lo que hay ahora. Y eso que con respecto a unos años pasados se ha mejorado la heterogeneidad de los estudios. Ahorita se conoce mucho mejor cómo se absorbe el cannabis. Resulta que, si a alguien le interesa, el cannabis se absorbe mejor inhalado en vaporizadores, como el 90%, en un cacho promedio como el 10%. Esa es la vía de acceso regia, parece ser. Las dosis también son variables entre estados y, bueno,
hay una serie de elementos que son todavía difíciles de objetivar. Aún con este panorama, se ha multiplicado por 10 el número de pacientes atendidos en centros registrados de cannabis. Y la indicación inicial principal es dolor crónico. Esto también tiene una razón de ser. Los americanos están en plena crisis de los opioides. La mortalidad por esta epidemia está por las nubes. Ellos han venido bajando un poquito el número de muertos, pero aparecen otra serie de fenómenos que son realmente preocupantes. Fentanil, trafican con fentanil, y todas las muertes sumadas de fentanil en Estados Unidos durante 20 años aparecen en un año. Es un crecimiento exponencial y es un tema que todavía es preocupante. Por eso hay mucha sensibilidad en utilizar otras moléculas en dolor crónico. En los estudios poblacionales, aquí uno no puede hablar de causalidad, básicamente hay unas asociaciones que son importantes. En Luisiana se aprobó el cannabis médico y hay un buen comercio y hay una industria pujante al respecto, y tenemos que hay una disminución de todos los parámetros asociados al uso y a la crisis de opioides. También está registrado que se aumentó el consumo de cannabis y los trastornos por uso de cannabis, sobre todo en unas poblaciones específicas, en minorías. Finalmente, hay una también expectativa sobre el uso de metanfetaminas en psicoterapia. Este es un póster que es como raro, porque básicamente estos promediaron los resultados de 3 ensayos clínicos, y eso es como bastante, Juan que sabe, bastante artesanalito, como por no utilizar otro término. Pero bueno, esto mostró una disminución en los síntomas de estrés postraumático en una población que utilizó catarsis a través de metanfetaminas. Ya finalmente estamos en la bajada de la presentación. Cook es un hombre que trabaja como editor en Focus, que es una publicación de la Asociación de Psiquiatría Americana, y el hombre nos trae esto. ¿Cuáles van a ser las 3 cosas que van a cambiar la praxis de psiquiatría en el corto plazo? En esto parece que está el futuro inmediato. Los ensayos de realidad virtual no solo han mostrado eficacias en las terapias de desensibilización en fobias, sino que parecen una vía muy expedita para la rehabilitación cognitiva, el tratamiento de las alteraciones en cognición social en población como esquizofrenia, y parece que tienen una utilidad enorme en este tipo de esquemas y son costo efectivos porque la tecnología ha ido bajando de precio. Chévere poder montar una cosa de esta. Yo me metería desde el Transmilenio para quitarle la fobia a Transmilenio acá en Bogotá, está complicadísimo. Y tenemos también las aplicaciones, las tecnologías en las aplicaciones para salud mental han tenido unos desarrollos relevantes. Se puede hacer un fenotipo digital a través de la captura de los datos de manera pasiva, se pueden capturar datos de manera activa y se está intentando hacer modelamiento de conducta a través de estas aplicaciones. En la Clínica La Paz estamos desarrollando uno, el equipo lo está liderando Rafael Miranda, está Catherine, está Nuri en ese proceso, y realmente hay muy buenas expectativas de cómo esta aplicación, que se llama Sanamente, tal vez nos ayude a que nuestros pacientes tengan mejores adherencia a los tratamientos. Y finalmente está ketamina y los desarrollos de esketamina. Ketamina es un medicamento al que le tienen miedo porque básicamente es hijo de la fenicilina, que es una molécula que produce psicosis y se utiliza en modelos de estudio de esquizofrenia. Aparece como en el 60 y tenemos todos los datos que utilizaron los anestesiólogos durante años. Pero a partir de las primeras o los primeros visos sobre la teoría glutamatérgica en depresión, llegan los primeros ensayos en el 2000, Berson de la Universidad de Yale trae el primer ensayo de eficacia en trastorno depresivo resistente al tratamiento con ketamina. Y de ahí para adelante las cosas han ido como de la misma manera. Este es un medicamento eficaz en esa población, disminuye de manera importante los síntomas depresivos,
pero habían unas dudas en cuánto tiempo o por cuánto tiempo este medicamento podría sostener su respuesta. Esto ha abierto también una línea de investigación muy interesante sobre los mecanismos de acción de los antidepresivos. Básicamente, a través de un juego de interneuronas, se activan las neuronas piramidales. Estas, a su vez, sacan más glutamato, se activa el receptor NMDA, el receptor AMPA, por ahí se activan las vías de señalización internas como MTOR, y básicamente emergen factores neurotróficos como el BDNF, y en hipocampo hay una especial afinidad por los receptores TRK y AKT. ¿Eso qué significa? Sinaptogénesis en un par de días, y eso se relaciona con la eficacia antidepresiva de estos medicamentos. Esto solo sucede a ciertas dosis, y eso también ha sido como un misterio que todavía no han podido elucidar, y las líneas de investigación están puestas en glutamato, GABA y serotonina, porque este medicamento también se mete con serotonina. Y aparece en esta serie de ensayos clínicos. En la línea azul tenemos 12 pacientes tratados con ketamina en las dosis estándares para este tipo de protocolos, y en el rojo están aquellos que recibieron además naltrexona, que es un antagonista opioide. ¿Qué sucede? Los pacientes que recibieron naltrexona no tuvieron el beneficio antidepresivo de aquellos que recibieron la ketamina sola. ¿Eso qué quiere decir? Que el efecto antidepresivo está ligado al sistema opioide. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que conocer mejor la ligazón de este medicamento con el sistema opioide. Desde hace mucho rato los anestesiólogos decían que este es un anestésico no opioide que tenía que ver con las vías opioides del dolor. Yo nunca entendí eso, pero me lo contó una anestesióloga de manera anecdótica, pero sí había una cierta sospecha al respecto. Se hay una serie de líneas de investigación, sobre todo sobre los receptores específicos de glutamato y GABA. Aquí hay otra suerte de moléculas que no lo lograron, también tienen ensayos negativos a pesar de que tienen antagonismo sobre los mismos receptores, pero hay algunos cambios, unos detallitos ahí que hacen o explican que no hayan sido tan eficaces. Finalmente tenemos ketamina. Este es el estereoisómero de ketamina que se puede aplicar con un spray nasal. Ketamina también se puede inhalar, pero una de las razones que mencionaba, sí. Pero una de las razones por las que se busca este tipo de administración no solo es obviar el metabolismo de primer paso, tal vez tiene que ver con la participación del psiquiatra. Las 11 clínicas que hay de ketamina las corren en Estados Unidos anestesiólogos. Los anestesiólogos no son reconocidos por su abierta posición para hablar con los pacientes. Yo no sé cómo se sabe. Sí. Pero bueno, las clínicas de esketamina se espera sean corridas por psiquiatras, y eso va a cambiar nuestra praxis médica en este tipo de pacientes. El esquema propuesto es el siguiente: 2 veces por semana el primer mes, luego 1 vez por semana el siguiente mes, y luego semanal o quincenal de acuerdo a cuando usted vea a los pacientes. Los ensayos clínicos de aprobación fueron 2 de 5. Esos 2 mostraron los mismos efectos de ketamina sobre esta población, y hay un ensayo de mantenimiento que habrá que revisar con mucho juicio, pero básicamente en aquellos pacientes que se usa ketamina en comparación con placebo hay una disminución del riesgo de recaída como del 51%. Los efectos son conocidos, son muy parecidos a los de ketamina. Básicamente aumenta la presión arterial hasta 40 milímetros de mercurio en un 8% de los pacientes. Se produce desrealización, fenómenos disociativos entre un 45 y un 75% de los pacientes. Produce un mareo y somnolencia, y por eso debe ser administrado en una unidad clínica. Y el paciente debe ser observado más o menos 2 horas. Y el paciente debe salir y no puede manejar automóvil.
En medio de la crisis de opioides, estos se idearon este mecanismo que básicamente es registrar todo actor que esté relacionado con la administración de esketamina. Hay que registrar al paciente, al psiquiatra, al centro de administración de esketamina y a las farmacias que distribuyen esketamina. El precio son entre $30.000 y $50.000 anuales, que pues parece una cifra onerosa, son como 12 millones al mes. Sin embargo, en ensayos costo, realmente uno miraría que, bueno, un paciente con depresión que no responde cuesta mucho por gastos directos y en gastos indirectos mucho más. Ahí tendríamos un margen de discusión. Esto ha generado muchísima inquietud entre muchos psiquiatras. Alain Frances fue el chair del DSM-4, es un hombre importante en la psiquiatría y básicamente dice que esto es muy peligroso y que vamos a repetir la historia de los 70s, un psiquiatra preso, muchos estudiantes de psiquiatría que habían sido objeto de investigación con éxtasis por ahí hospitalizados, muchas dificultades que el hombre vislumbra en este medicamento. Hay posiciones menos ácidas al respecto y hay otras que son en extremo fanáticas, que es un milagro farmacológico, que es supremamente eficaz y que es muy seguro y que con el esquema de control del riesgo ya está todo resuelto. Realmente yo creo que hay que ser muy cautos, hay que ir con los datos y la realidad. Lo que nos dicen las cifras es que este sí es un medicamento eficaz, este es un medicamento que tiene un mecanismo de acción distinto, que ha abierto un sinnúmero de oportunidades de investigación chévere. Realmente es como la primera vez que empezamos a ver tantos avances en tan poco tiempo, que va a cambiar nuestra praxis. Estamos acostumbrados a tratamientos largos y respuestas más bien discretas. Con este medicamento vamos a tener respuestas muy intensas en poco tiempo y tendremos que adecuar nuestras unidades a este tipo de racionalidad. Faltan datos de seguridad. Tenemos datos a corto tiempo, pero no sabemos qué va a pasar con aquellos pacientes que estén en seguimiento durante años en trastorno depresivo. Bueno, finalmente, la posición siempre debe ser crítica, desde la academia, desde el ejercicio clínico, desde donde uno esté parado. Siempre tenemos que estar muy vigilantes a los datos, pero también creo que debemos generar confianza en algunos avances que tal vez puedan llegar a beneficiar a todos nuestros pacientes. Con esto termino. A todos muchas gracias. Muchas gracias.